Capítulo 237. Sen-Mu, a diferencia de en Peach Blossom Spring, él ya no estaba involucrado en esto. Solo era un transeúnte, y nadie en sus recuerdos podía verlo. Se acercó a los jinetes, bajó la cabeza y miró al joven que lloraba amargamente. Una vena azul latía en su cráneo. Sintió un escalofrío penetrante en los huesos, y se le puso la piel de gallina por todo el cuerpo. Al ver esta escena una vez más, era muy consciente del papel que este joven había desempeñado en el repentino cambio de fortuna de Lin-An, traicionando al hijo de la Guardia Suprema, Chu-Sun, con el fin de revivir a su padre adoptivo. No dudó en donar la vida de toda la ciudad. Hombrecito, no podemos revivir después de la muerte, así que no estés tan triste. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo, volvamos rápido. No. No. No voy a ninguna parte, quiero a Ava. Él fue a buscarme comida, por eso murió. Lo decepcioné, papá. Papá. Morran miró fijamente a la juventud. ¿Quién era esta persona? ¿Era su padre? Oh, su mirada cayó sobre la mano izquierda del hombrecito. En la palma de su mano izquierda había un lunar negro del tamaño de un grano de arroz. De repente pensó en la mano del maestro Wai Sui. También estaba en esta posición, y exactamente en el mismo lugar, había también un topo. Era exactamente igual. Morran estaba asombrada. En ese momento, esa voz distante volvió a sonar lentamente. Desde que era un niño, nací en Lian. No tenía padres y fui adoptado por un novio de la Gran Guardia. El año que cumplí 14, cuando el reino de los fantasmas estaba en un estado de caos y sufrimiento, cuando no había arroz ni comida en la familia, cuando yo tenía hambre, mi padre adoptivo se arriesgó a dejar la ciudad para buscarme comida, y no regresó por la noche. Su corazón dio un vuelco. ¿Era realmente la misma persona que hace 200 años? Cuando salí de la ciudad y lo encontré, ya había sido asesinado por el mal, sus intestinos se desbordaban y sus ojos estaban vacíos. Nunca olvidaré esa escena por el resto de mi vida. Sus oídos estaban zumbando mientras seguía al hombrecito a la ciudad. Cuando Lin-An estaba en medio de una tormenta sangrienta, el rey fantasma había obligado a todos a entregar a Chu-Sun. Había visto todas estas cosas antes, pero cuando las miró de nuevo, todavía se sentía miserable y triste, y su corazón estaba lleno de maldad. Vio que la noche del incidente, Little Man rogó a todos que no desmembraran a su padre adoptivo y que lo dejaran esperar hasta que Chu-Sun regresara para ver si podía dejar intacto el cadáver de su padre. Te lo ruego, espera un poco más. El joven maestro volverá pronto, definitivamente miraré su cadáver. Si su cadáver es encontrado, definitivamente lo detendré, te lo ruego. No puedes impedir que levantemos los cuerpos, pero tienes que tener claro que es más importante. No. No lo destroces, por favor, no lo destroces. En el torrencial aguacero, el hombrecito se arrodilló en el suelo y se arrodilló sin parar, doblegándose tan fuerte que su cabeza estaba cubierta de sangre, pero aún así fue incapaz de detener el cadáver de su padre. El cadáver de su padre todavía fue sacado violentamente de su abrazo, arrastrado fuera de la oficina del magistrado por el mayordomo. La visión del Little Man estaba bloqueada. Después de un rato, vio sangre saliendo de debajo de los pies de todos. La sangre fue lavada instantáneamente por la lluvia y se convirtió en un tenue color rosa. En ese momento, era egoísta. Solo me sentí desanimado y lleno de resentimiento hacia todos. Así que traicioné a Lin-An y me recomendé como el subordinado del rey fantasma. Quería vengarme de ellos. Después de su narración, Morran volvió a ver la escena que una vez sacudió su corazón. La madre se comió los intestinos del niño. Los ciudadanos traicionaron a su héroe. Chu-Sun se arrodilló en los escalones de piedra frente al templo de la deidad de la ciudad, se inclinó en el barro, y sollozó. Vio a la turba llevar a Chu-Sun al templo como un buitre carroñero y rodearlo en un círculo negro. Estaban dispuestos a sacrificar la vida de Chu-Sun por su supervivencia. Vio a Chu-Sun sacar su corazón junto con su núcleo espiritual y entregárselo a los ciudadanos dispersos que lloraban por él. Quería que se fueran de este lugar lo antes posible y que no se quedaran más tiempo. El pequeño se había dado cuenta de todo esto. Más tarde, fui al reino de los fantasmas. No importaba cuántas veces estuviera solo, siempre pensaba en el estado miserable en el que se encontraba el joven maestro Chu. Pensaría en el corazón que había abandonado. ¿También pensaría en su pasado? Sé bueno con nosotros. Cada vez que pienso en ello, me siento incómodo, y cuanto más lo pienso,
mas no puedo escapar de la condenación en mi corazón. Wai Sui se detuvo. Su voz se volvió amarga. Soy un traidor. Era difícil decir lo que sentía en su corazón. A veces el bien y el mal en un solo pensamiento. Algunas personas apuñalaron el cuchillo. De hecho, ya lo lamentaban. Pero ¿y qué? No hubo retirada. Poco después, oí que el alma de Chusun fue arrojada al inframundo. Es un hombre bondadoso, aunque su cultivación no está en su apogeo, y no puede ser disuelto en un inmortal, pero es suficiente para que entre en el ciclo de la reencarnación. Debido a la gran catástrofe que había ocurrido ese año, sus hijos y su esposa habían tenido sus almas confundidas y destrozadas. Por lo tanto, había ido a Nangon a mendigar, dispuesto a usar el poder del tercer Fulu a cambio de la liberación de su esposa e hijos. Pero el resultado final no fue tan bueno. Estaba avergonzado y no tenía rostro para tratar a Chusun, así que evitó cuidadosamente a Chusun, pero hizo todo lo que pudo para atraer a los soldados fantasmas y a los fantasmas y preguntarles: ¿qué hay de la esposa y de los hijos? ¿Qué dijo Yan Luo al final? ¿Puedes pensar en una forma de reunir sus almas y dejar que vuelvan al ciclo de la reencarnación? ¿Se te ocurre algo? Por favor, te ruego que ayudes al joven maestro Chusun a pensar en una solución. Podemos discutir sin importar el precio. Un guardia fantasma se burló de él. He oído hablar mucho de tu glorioso pasado. En aquel entonces, ¿no fuiste tú quien ayudó al noveno rey y causó la muerte de la familia de Chusun? ¿Por qué de repente cambiaste tu personalidad cuando llegamos al inframundo? ¿Tienes miedo de que Chusun venga a arreglar las cosas contigo cuando se convierta en un fantasma? Morran siguió al culpable. Viendo cuánta gente rogaba, se arrodilló ante él. Quizá no debería haber llamado a una persona, sino a un fantasma. Pero la mayoría de las veces, la gente y los fantasmas eran lo mismo. Tal como Chu Guanin había dicho, el alma podía cambiar de carácter, pasatiempos y temperamento, pero la naturaleza del alma nunca cambiaría solo por el ciclo de la vida y la muerte. Los 9 reyes pronto descubrieron que había preguntado a Chusun sobre la reencarnación de su esposa e hijo. Cuando el noveno rey luchó con Chusun y destruyó uno de sus ojos, ya estaba resentido con él. Cuando se enteró de que sus subordinados habían ayudado a su antiguo maestro a preguntar secretamente sobre el arte de la reencarnación con Wai Sui, no pudo evitar enfadarse. Recuperó el medallón incriminatorio que le permitió viajar de un lado a otro del reino de los fantasmas al mundo humano, y se llevó su vida eterna como un peón fantasma. Lárgate al mundo de los mortales. Cuando toda la energía del inframundo en tu cuerpo se disipe, morirás. Después de la muerte, caerás para siempre en el reino infernal de lo inquebrantable, y tu alma nunca podrá reencarnarse. El noveno rey usó su único ojo que aún era utilizable mientras miraba al maestro Wai Sui. Este es el precio que pagas por conspirar para el viejo maestro. La oscuridad del inframundo desapareció. Morran escuchó el patrón de lluvia. Era primavera, y la llovizna era suave, humedeciendo los brotes verdes. Vio que se había convertido en monje desde el principio de su vida. Caminaba bajo la lluvia de primavera. Cuando regresé al mundo, ya habían pasado 100 años. Aunque el rey espíritu me quitó mi medallón, el Genie que me queda puede permitirme regresar al mundo de los fantasmas cuando mi Genie estaba en su apogeo, pero quedarme aquí por mucho tiempo consumiría mucho de él. En realidad, todavía le tengo mucho miedo a la muerte, así que no me atrevo a quedarme en el reino de los fantasmas por mucho tiempo. Solo cuando realmente necesito algunas pistas y ayuda, regreso secretamente al inframundo. Morran escuchó su bajo recuento, y vio el palo encendido ante él mientras caminaba solo en el bosque de bambú. Las ciruelas de invierno yacían sobre la nieve, y Xia escuchaba la lluvia. Caminó solo, desde la primavera hasta el bosque de escarcha, un par tras otro. El maestro Wai Sui estaba buscando por todas partes, preguntando, esperando obtener incluso un poco de información, lo que le daría a la madre y al hijo cuyas almas habían sido destruidas por él, la oportunidad de renacer. También es una oportunidad para mí de redimir un poco de mis pecados, dijo. Quizás otros no lo sientan, pero es ridículo que se sientan culpables. Sin embargo, cuando Morran escuchó esto, de repente aparecieron lágrimas en sus ojos. Expiación. Todos los que habían cometido un crimen y querían arrepentirse eran como un pez sediento de redención. Lo era, y también lo era Wai Sui. No eran gente amable. Sus manos estaban cubiertas de sangre, y sus pies estaban cubiertos de cabezas cortadas. ¿Cómo espiarlo? Con la mano que ha matado antes, poner la vida en la piscina de la virtud. ¿Puede el pecado ser borrado de un solo golpe? Esperaba que todo lo bueno y lo malo de este mundo,
todas las bendiciones para el karma, fueran tan simples como esto, pero él sabía que no lo era. He estado en el mundo de los mortales durante casi 100 años. En estos 100 años, he estado en problemas y te he salvado. Sé que será inútil hacerlo. No importa cuántas buenas obras haya hecho, iré al infierno y sufriré. Pero yo solo quiero hacerme sentir mejor, solo quiero que, si el joven maestro todavía está en el mundo humano, él definitivamente también hará que la gente se preocupe, haciendo las cosas más difíciles para ellos, ¿verdad? Los recuerdos del pasado pasaron en 100 años. Vio a los huérfanos con sus ojos ciegos caminando por el bosque, lo vio trabajando en los campos, lo vio cosiendo ropa vieja bajo una sola lámpara, y dio dinero para reparar 2 aldeas que habían sido destruidas por el mal. El joven maestro Chu nunca ha reencarnado. Más tarde, escogí una rama de begonia, y pensando que era su flor favorita y la de la señora, me quedé tan aturdido que reuní el valor para ir al reino de los fantasmas y verlo una vez. Como resultado, huelga decir que me rechazó y me dijo que no volvieran nunca más. En la pantalla, mostraba la delgada espalda de Wai Sui, que estaba entre las calles del reino de los fantasmas. En ese momento, su espalda ya estaba encorvada. No me atreví a molestarlo, así que no volví a aparecer ante él. Sin embargo, no tiró a la basura a ese grupo de begonia. Creo que aún le puede gustar este mundo de mortales. Como no podía verlo en el inframundo, lo recogí y se lo di. Espero que su odio hacia mí se reduzca, aunque solo sea un poco. Más tarde, oí que el alma de la dama Chu podría ser recuperada, pero llevaría algún tiempo. Sin embargo, el alma y el espíritu del joven noble habían quedado destrozados, y me temo que ya no estaría en este mundo. Cuando me enteré de esta noticia, me sentí aún más culpable y arrepentido, hasta que un día obtuve algo. Spring Moon Night Mountain, Misty River. El maestro Wai Sui estaba sentado en la cabaña, reflejado en el río y reflejado en los objetos que tenía en sus manos. Morran se acercó y miró. Se sentó junto a Wai Sui y cuando se acercó, vio que era un trozo de madera. La madera parecía extraña. Las otras ramas tenían corteza áspera y líneas finas, pero no lo hicieron. Era del tamaño de una palmera, y su corteza era lisa y exquisita, emitiendo un ligero brillo. Incluso en una ilusión, Morran podía sentir una débil fragancia que fluía de este trozo de madera. El divino bosque del emperador de la llama. De repente, Morran abrió los ojos de par en par y miró a la rama rota que fluía con brillante luz, incrédula. Esto era el divino bosque del emperador de la llama, el árbol sagrado que se dice que ha estado en el mar del este durante decenas de miles de años, donde nunca nadie había estado. Morran había vivido 2 vidas y había vagado por el mundo de las artes marciales durante muchos años. ¿Cómo podía no conocer la leyenda del divino bosque del emperador de la llama? Podría salvar la carne y los huesos de los muertos. Podía ser refinado en un arma divina que era aún más poderosa que un arma piadosa. Podría incluso ayudar a un mortal a ascender, rompiendo directamente con el sufrimiento de la reencarnación y estableciendo una clase inmortal para siempre. Estaba claro que Wai Sui también conocía estos rumores. Susurró, el bosque divino tiene un espíritu. Una vez que lo refinas en un núcleo espiritual, ascenderás y te convertirás en un inmortal. Ya no tengo que sufrir la maldición del purgatorio. Desde entonces, puedo ser libre. Morran de repente recordó los rumores sobre Wai Sui, rechazó la invitación del reino de los cielos y se quedó en este mundo para siempre. ¿Podría ser que la verdad era que no pudo refinar la divina madera del emperador de la llama y fracasó? Realmente quería usar esta parte del bosque divino. Por algún tiempo, sentí que era la voluntad del cielo, que los cielos se compadecían de mí, me perdonaban y no querían que cayera en el infierno y sufriera. Por eso hice que esta madera divina viniera a mi lado por casualidad. Dentro de la bodega del barco, el maestro Wai Sui acarició el tronco divino, sus ojos brillando con anhelo y confusión. Su expresión era tan contradictoria que era como la voz que ardía en sus oídos y reverberaba en sus oídos. Sin embargo, una vez leí en un libro antiguo que la madera divina del emperador de la llama es la misma que la tumba nuba. Con esta madera divina, se puede crear una persona viva. Capítulo 238. Sin alma. ¿Qué? Morran se sorprendió y dio medio paso atrás. Si no fuera una persona vacía en este pergamino de la memoria,
Ya habría tirado la cesta de pesca y la cuerda a su lado. ¿El divino bosque del emperador de la llama podría recrear a una persona viva? La madera del emperador de la llama, la tierra nuba y la cítara de Fuxi fueron todos artefactos divinos creados por los tres soberanos. La energía espiritual aquí era extremadamente pura. Según las leyendas, el primer grupo de inmortales inconmensurables en este mundo fue creado por estos artefactos divinos. Conseguí un trozo de la madera del emperador de fuego. Incluso sin los poderes mágicos de Zenón, no es difícil hacer un hombre. Así como, después de la muerte del gran preceptor, su madre reconstruyó su cuerpo con raíces de loto, decidí tallar esta pieza de madera en la forma del joven maestro Chu. Morran sintió que el mundo giraba a su alrededor. Se sintió mareado de repente. Esculpir al joven maestro Chu. La apariencia de Chulán, quiero devolverle un hijo a mi benefactor, dijo. La garganta de Morran estaba seca, como si algo le hubiera bloqueado la garganta. Después de mucho tiempo, murmuró, imposible. En el cuadro no sonaba la campana del templo, y el color del crepúsculo estaba en todas partes. Los cansados pájaros habían regresado a sus nidos. Las túnicas de los monjes ondeaban al viento, y las anchas mangas de sus túnicas pasaban bajo la terraza. El maestro Wai Sui se sentó en la sala de meditación con las puertas y ventanas cerradas, esculpiéndolas cuidadosamente poco a poco con la ayuda de la luz verde. No se atrevía a usar su espada sin pensar. Antes de usar la madera divina del emperador de la llama para reconstruir a una persona viva, ya había grabado cientos, si no miles, de títeres hasta que fueron tan vívidos como recordaba. Esa noche, finalmente sacó cuidadosamente el bosque del emperador de la llama. Después de observarlo durante mucho tiempo, hizo cuidadosamente el primer corte. El aserrín volaba por todas partes, convirtiéndose en polvo de oro cuando golpeaba el suelo. Con cada golpe, hacía lo mejor que podía. Con cada golpe, veía las figuras de sus dos amigos. 100 años pasaron bajo la espada. El viejo monje enterró su cabeza muy abajo, y su cuello parecía haber sido roto por el pecado, así que me recluí. Pasé 5 años enteros en el templo antes de terminar de inscribir a Chulán. Vio como el monje lentamente bajaba el cuchillo de trinchar. Fue el último golpe, y pedazos de ceniza fueron arrastrados por la culpa. Wai Sui tembló mientras acariciaba la cara del joven maestro de la escultura de madera y su ropa. Lloró mientras se arrodillaba en el suelo y se inclinaba hacia la estatua de madera. Morran miró sin comprender el pequeño retrato que había en la mesa. El bosque divino como el cuerpo, y Wai Sui como la espada. La pequeña figura era la misma que la de Chu Guanin cuando era niño. Ya era de noche. La campana sonó, y solo quedó en el mundo el último trozo del sol rojo sangre. Brillaba a través de las ventanas hacia los pocos casos. La campana de la mañana sonó en todo el templo. Fuera del templo, los monjes quemaban cipreses y hojas de pino. El aroma fragante todavía estaba manchado con un poco de amargura y frescura. La noche se acercaba y el patio zen estaba en paz. Te llamaré Chu Guanin. El último golpe aterrizó mientras hablaba en voz baja a la estatua de madera. Se mordió la punta del dedo y goteó una gota de sangre llena de energía espiritual metálica. En ese instante, toda la habitación se llenó de luz resplandeciente. Sus párpados no podían dejar de temblar. Hizo todo lo posible por ver todo en la luz, pero debido a sus lágrimas y a la luz brillante, no pudo ver con claridad. No podía ver nada. Cuando fue apuñalado hasta el punto de poder cerrar los ojos, el pensamiento que le vino a la mente fue: Chu Guanin ya sabía todo esto. ¿Cuánto dolor le dolería el corazón? No vivo, sin padres. Era solo un trozo de madera muerta, una gota de sangre. Había vivido más de 30 años, sin que nadie en el mundo lo supiera. El bosque divino tiene un espíritu. Una vez que tenga una gota de sangre en ella, se convertirá realmente en la aparición de Chulán, tal como yo lo deseaba. Lo crié en un monasterio y lo acogí como mi aprendiz, y poco a poco, a medida que fue creciendo, empezó a preguntarme sobre mi propia vida y de dónde vengo. Viendo a Chu Guanin sentado junto al maestro Wai Sui y comiendo las frutas confitadas, le preguntó: Sisun, siempre dices que me llevaste de vuelta de la nieve, ¿a dónde me trajiste? Miró a la lejana montaña donde estaba Andai. Después de un momento de contemplación, suspiró y dijo 2 palabras: Linan. Entonces, ¿soy de Liñán? Sí, pero nunca he salido del templo. Ni siquiera sé cómo es Linan. Sisun, me gustaría bajar de la montaña y echar un vistazo afuera. Y me gustaría ver a Linan. La ilusión desapareció gradualmente,
y el templo del dolor desapareció en la distancia. Lo que siguió fue una brillante y resplandeciente escena veraniega en la parte sur del río Yangtze. Era junio, y las flores de loto en el estanque de loto eran preciosas. Fan Fei se abalanzó sobre Chu Guanin, que era mucho más pequeño que Xia Xinyi, y lo siguió por el camino de piedra azul. Nin, ve despacio. Ten cuidado de no caerte. Chu Guanin se dio la vuelta con una sonrisa. Era una cara joven e inexperta que Morran nunca antes había visto, una sonrisa despreocupada. Está bien, esperaré a Sisun. En ese momento, Chu Guanin llevaba una túnica monástica verde y gris, con el pelo atado en un pequeño moño, con una hoja de loto en la cabeza. La hoja de loto todavía estaba manchada con un poco de rocío cristalino, haciendo que la cara de Chu Guanin se viera aún más pura y brillante. El maestro Wai Sui se acercó a él y le tomó la mano. Muy bien, he visto el lago. ¿A dónde quieres ir ahora? ¿Quieres algo de comer? Entonces, ve a la ciudad. Entraron juntos en la ciudad, y Morran estaba caminando a su lado. Miró a Chu Guanin, que se aferraba a una hoja de loto, con un corazón lleno de amor y tristeza. Extendió su mano, sabiendo que no podía tocar a la persona que estaba dentro de la ilusión, pero aún así extendió su mano para tocar la cabeza de Chu Guanin. Sin embargo, en ese momento, Chu Guanin se detuvo repentinamente. ¿Qué pasa?, preguntó amablemente. Chu Guanin levantó la cabeza y miró hacia arriba. Sus ojos, bajo la luz del sol, eran tan claros como dos charcos de agua de manantial. Imparciales, aterrizaron en Morran. Morran estaba aturdida. Podía oír el latido de su corazón y la sangre corriendo rápidamente. Sintió que esto era increíble, pero también lo estaba anticipando en secreto. ¿Qué es eso? Chu Guanin soltó su mano y caminó hacia Morran. Cuanto más veía a Morran, más se sentía incómodo. Nunca había visto a Chu Guanin sin preocupaciones. No pudo evitar inclinarse y abrir los brazos, queriendo abrazarlo. Sin embargo, Chu Guanin pasó directamente a través de su sombra. Morran se quedó atónita por un momento. Se dio la vuelta y vio al niño caminar hacia una tienda de Yemsam detrás de él. Levantó la cabeza para ver al dueño del puesto levantando la jaula de bambú. El humo se elevó, revelando un pastel rosa pálido hecho de flores. Morran se sintió un poco aliviado, pero también sintió un poco de desilusión. Realmente fue solo una coincidencia. Siguió a Wai Sui. Viendo que Wai Sui había llegado, Chu Guanin sonrió. Sisun, este pastel se ve delicioso. ¿Quieres probarlo? ¿Puedo? Con una expresión algo distraída, dijo, a los dos les gusta mucho. Chu Guanin lo escuchó y sus ojos se abrieron de par en par. Preguntó inocentemente, ¿a todo el mundo le gusta? Wai Sui frunció los labios y dijo, nada. Sisun ha pensado en un viejo amigo. Pagó por 3 pasteles de arroz glutinosos y observó pensativo como Chu Guanin tomaba un bocado. El vapor se elevó y oscureció la cara del niño. El pasado pasó por delante de él como un río. El maestro Wai Sui suspiró suavemente y cerró los ojos. De repente, alguien le tiró ligeramente de la manga. Bajando la cabeza, solo vio las 2 mitades de la masa. La pasta de frijoles rojos del interior era exquisita y suave, y emitía la fragancia del aire caliente y del postre. Sisun es mitad, mientras que yo soy mitad. La mayor es para Sisun. ¿Por qué me darían el grande? Solo por ser alto, comes mucho. Morran observó cómo Wai Sui tomaba los pasteles, y los dos se paraban junto al puesto, comiendo y charlando. Se quedó quieto durante un momento, de pie ante la brillante luz del sol y sonriendo un poco. Me duele. Sin embargo, podía sentir el agua del manantial fluyendo en su corazón. Sentía que nadie se atrevería a ser blando de corazón y no le gustaba una persona como Chu Guanin. Era el niño más obediente y mejor del mundo. El sol se estaba desvaneciendo de nuevo. Esta vez, el nuevo desplazamiento de la imagen no apareció inmediatamente. Morran estaba en la oscuridad negra, y al lado de sus oídos estaba la voz de un fantasma de una persona que había cometido crímenes. Paso mis días con él, enseñándole a leer, a dar conferencias y a comprender. Sin embargo, lo que más me preocupaba era su hechizo. Todavía no había olvidado que había creado a un niño así para devolvérselo a mi benefactor. Desde el principio, ya he planeado que cuando Chu Guanin crezca y su energía espiritual y su cuerpo puedan soportarlo, lo llevaré al reino de los fantasmas. Wai Sui se detuvo, su voz se volvió aún más grave. Llévatelo contigo y derrite el espíritu roto del joven maestro Chu Lan en su cuerpo. Morran, en ese momento, no pensé que estuviera mal.
¿Qué era Chuguanin? No es una persona viva, es solo una pieza de madera, una escultura de madera. Le di su vida y le enseñé los caminos del mundo, pero al final, lo que fluía en su cuerpo no era sangre real, y la carne que cubría sus huesos tampoco era carne real. Morran ya lo había guardado en su corazón desde el principio. Después de escuchar las palabras del maestro Waisui, no pudo contenerse más y gritó, «No, pero, ¿de qué sirve?» Waisui no pudo escuchar su indignada réplica, pero la voz del monje era como un remolino, llevando a Morran a un remolino más profundo y doloroso. Chuguanin es innecesario, no tiene vida ni alma. No. ¿Por qué el bosque divino no tenía alma? Tenía vida, tenía alma. Él no era nadie. No es como los demás. Morran aulló como una bestia atrapada en la ilusión. Maestro Waisui, eres tú quien lo crió. Lo vigilaba todos los días. No está vivo. ¿Cuál es la diferencia entre él y tú, o yo? Pero Waisui seguía murmurando para sí mismo. Como el entumecimiento de las escrituras de Buda cantando, sus palabras fueron forjadas de sus labios. No se sabía si estaba realmente empeñado en presentar sus respetos a Buda, o si solo quería adormecer el dolor insoportable de su corazón. Es un cuerpo físico que tallé para Chulan. Solo su alma puede ser considerada como un ser humano completo. Morran sintió un escalofrío correr por su columna vertebral. No sabía lo que pasaría después, pero sentía que se estaba volviendo loco, casi loco, corría en la oscuridad, pero en todas partes había un abismo, ningún lugar a donde ir. Él siguió murmurando, murmurando, y luego gritando, «No, no, no, no. No puedes destruirlo. Tienes que soportar la culpa, tiene un alma en él, es una persona viva». Se arrodilló, de repente sintió tal miedo, más aún que el miedo que sintió cuando la verdad fue revelada en su vida anterior. Temía ver a Waisui llevando a Chuguanin al reino de los fantasmas, abriéndole el pecho y fusionando su núcleo espiritual con el alma de Chulan. ¿Qué hay del Chuguanin original? El espíritu del bosque divino dejaría a Chuguanin. Con 6 caminos de reencarnación, ¿dónde podría ir a un trozo de madera roto? El cielo, el suelo, las nubes, los manantiales amarillos. Nadie lo querría en ningún lado. No. Waisui. No puedes. Sus labios eran azules y blancos. No puedes. ¿Cómo podría no tener alma? ¿Por qué no está vivo? El niño con la hoja de loto verde de jade riendo mientras corría por el camino. El niño que rompió cuidadosamente el pastel y le dio el mayor a su Season, el menor tuvo que comérselo él mismo. Todavía era tan joven, pero tenía más afecto, más voz y más color que mucha gente. No era inferior a ninguna forma de vida formada de carne y hueso. ¿Cómo puede ser esto? No estaban vivos. Sin embargo, los desesperados ruegos y gritos de Morran no pudieron despertarlo de su estupor. El nudo de hace siglos en su corazón estaba justo aquí. Sentía que tenía una deuda con la familia Chusun. Había pasado por innumerables dificultades para crear un cuerpo tan justo. ¿Cómo podía dejarlo pasar? La vida sigue día a día. Chuguanin creció lentamente. Era el cuerpo reencarnado de Chulan. Me preocupaba que su vida fuera 100 veces mejor que la mía. Durante todos estos años, cuando tenía 5 o 6 años, solo lo llevé a vivir a Linan durante unos meses. A veces pensaba, ¿has visto la belleza del mundo humano? Vivió hasta los 14 años, y aparte de Linan, nunca había ido a ningún otro lugar. De principio a fin, solo había estado en el cielo y la tierra del templo Zen, del tamaño de la primavera y el otoño. Sus ojos finalmente se iluminaron de nuevo. Era una noche de luna, y Morran fue el primero en ver a Waisui de pie en la puerta de la sala de meditación, mirando desde el patio. También caminó apresuradamente. Bajo la helada luz de la luna, vio al niño de 14 años Chuguanin bailando con su espada, las flores de manzano revoloteando. La juventud vestida de blanco parecía una diosa bajo el reflejo de los pétalos y la fría luna. La voz de Waisui permaneció quieta, y el agudo sonido de una espada rompiendo el aire permaneció junto a su oído. Pero también creo que es bueno que haya visto menos. Hay demasiados sufrimientos en el mundo humano. Si este divino espíritu de madera estuviera destinado a tener una vida corta de 10 años y luego fuera reemplazado por Chulan, ¿no sería mucho más misericordioso? La danza de la espada terminó. La flor fragmentada cayó. Chuguanin envainó su espada detrás de su brazo. Sus 2 dedos en su otra mano fueron levantados mientras se concentraba en calmar su respiración. Calmó su respiración ligeramente rápida y levantó la cabeza.
Cuando vio a Wai Sui mirándole, sonrió. La brisa de la noche le rozó la frente, causándole comezón. Sopló ligeramente, tratando de soplar los pedazos de pelo que constantemente se rascaban las mejillas, pero obviamente era inútil. Así que al final, solo pudo usar su mano para acariciarla. Ahí era también donde Mo-Ran estaba parado. Sisun, sí. Así es. Wai Sui asintió. Ven aquí, voy a probar hasta dónde ha llegado tu cultivación. Chu Guanin caminó sin vacilar, acariciando sus mangas blancas como la nieve, y le pasó la mano a Wai Sui. Con una prueba, dijo, es muy robusto, pero todavía es un poco inestable. Deberías poder practicar más. Antes del invierno, deberías ser capaz de lograr un gran éxito. Genial. Chu Guanin sonrió, gracias, Sisun. Cuando dijo esto, quizás fue una ilusión, Mo-Ran vio los hombros de Wai Sui y pareció temblar un poco, pero al final, no dijo nada. No expresó nada, ni cambió, se dio la vuelta y entró en la casa. De pie en su lugar original, Mo-Ran dejó de mirar a Wai Sui en la habitación. Quería desesperadamente ver al joven que estaba delante de él y que desaparecería en cualquier momento. Todavía estaba limpio, puro y gentil. ¿Cómo podría una persona así no tener un alma espiritual? Su mirada cayó sobre el pecho blanco que se movía hacia arriba y hacia abajo. De repente, Mo-Ran pensó en algo y sintió como si un rayo le cayera en el pecho. Una enorme roca parecía haber caído sobre su pecho, agitando 1000 capas de ondas de choque. No. Dio un paso atrás. ¿Pero qué podía hacer? Sus recuerdos ya habían extendido sus feroces garras y se habían apoderado de sus órganos internos. Recordó que había una cicatriz en el pecho de Chu Guanin. Su corazón fue abierto. Él. Mo-Ran tembló. El Chu Guanin ante él bailaba bajo la luz de la luna, pisando las flores voladoras. Tan guapo. Sin embargo, sintió como si un cubo de hielo hubiera caído sobre su estómago. Solo podía sentir un escalofrío que bajaba por su columna vertebral. Le cortaron el pecho. Así que al final, ¿realmente cometió el crimen? ¿Realmente llevó a Chu Guanin al reino de los fantasmas, para fusionar el fragmento del alma de Chu-Lan en su corazón? Por eso el Chu Guanin original ya no estaba aquí. Puso la cabeza en sus manos y se acurrucó en el suelo. Estaba temblando y ya no se atrevía a pensar en ello. Dolor. Me duele el corazón. El que preferiría que le desenterraran el corazón era él. El que preferiría que le quitaran su alma espiritual era él. Chu Guanin, es tan bueno. ¿Por qué sufrió tanto y terminó con un juicio de que no estaba vivo, que sería tratado como un caparazón sin vida para llevar otra vida? Entonces, ¿quién era exactamente el Sisun al que había acogido? ¿Fue Chu-Lan o Chu Guanin? Mo-Ran sentía que se estaba volviendo loco. Le dolía la cabeza e incluso sentía vértigo y náuseas. No sabía cuánto tiempo había estado sentado allí. Entonces el cielo se oscureció y la sala de meditación y los árboles desaparecieron. Chu Guanin también se desvaneció. La voz de la culpa fluyó lentamente a través de la oscuridad. Dijo, cuando Chu Guanin cumplió 14 años, el tiempo ya estaba maduro. Tengo la intención de traerlo al mundo de los fantasmas en un año más para que se fusione con el alma de Chu-Lan. Capítulo 239. Se ha establecido una mente. Mo-Ran escuchó, hueco y de madera. Dejó de gritar. Se sentó allí, mirando fijamente hacia adelante. Al principio todo iba bien, pero durante ese periodo de tiempo, el mundo de los cultivos inferiores estaba en un estado de caos. Era el comienzo del invierno, y la nieve caía en el cielo de plomo. Un camino de montaña apareció lentamente frente a Mo-Ran. El camino estaba cubierto de una capa de escarcha y de nieve fresca. También había marcas de entrecruzamiento de carruajes y caballos. Nunca pensé que un día, cuando nos dirigíamos al pie de la montaña para recuperar las piedras espirituales, nos encontraríamos con un niño que estaba a punto de morir de hambre. Mo-Ran continuó mirando entumecida. Chu Guanin y Wai Sui aparecieron en el sendero de la montaña. Detrás de la espalda de Chu Guanin había una canasta llena de minerales de energía espiritual. Llevaba una capa de algodón que le protegía del frío mientras caminaba junto a Wai Sui. Sisun. De repente, Chu Guanin se detuvo y se dio la vuelta para mirar la pendiente de la hierba. Parece que hay alguien allí. Vamos a echar un vistazo. Los dos caminaron juntos. Chu Guanin cepilló el césped con sus delgados y blancos dedos. Se sorprendió, pero sus ojos se abrieron de par en par. Es solo un niño. Inmediatamente se volvió y le dijo a Wai Sui, Sisun, ven pronto.
Míralo rápidamente. ¿Qué le pasa? ¿Qué es lo que está mal? Podía decirle al culpable de un vistazo, ya fuera en Wai Sui o en Morran. El niño estaba sucio y apestoso, y su ropa estaba hecha jirones y delgada. Si se los quitara, definitivamente ya no los usaría. Para decirlo sin rodeos, todos los perros en el templo que comían sobras eran aún más gloriosos que este niño. Si no fuera por el hecho de que el niño todavía estaba gimiendo y respirando, no sería diferente de una pila de carne podrida. ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué más podría pasar? Cada vez que había un desastre, la mano de obra era pequeña e insignificante. Por no hablar de un niño, Ji-si y su comida no eran algo raro. Solo Chu Guanin, que creció en un templo desde que era joven, fue capaz de hacer una pregunta tan estúpida. No tienes que preocuparte por eso, puedes volver por ahora, dijo Wai Sui frunciendo el ceño. Vine a verlo. Chu Guanin confió en su Sisun, así que inmediatamente se puso de pie obedientemente. Pero antes de que pudiera irse, el dobladillo de su manto fue agarrado por una pequeña y sucia mano. La mano estaba tan débil que la fuerza de tracción era tan pequeña que era como si fuera un cachorro que se rascaba suavemente. Chu Guanin bajó la cabeza y miró la pequeña y sucia cara que tenía ante él. La voz del niño era tan ligera como el zumbido de un mosquito, como si otro copo de nieve cayendo del cielo lo aplastara hasta la muerte. Arroz. Chu Guanin estaba aturdido, no sabía cómo reaccionar. ¿Qué? Arroz. El niño lloriqueó. Su cara estaba negra, excepto por 2 manchas blancas en sus ojos. Hizo un gesto de temblor que indicaba que iba a comer algo. Come, fuera de la pintura. Morran parpadeó una vez y recuperó la mitad de su conciencia. Sin embargo, su mente seguía entumecida. No había forma de que reaccionara rápidamente, y solo una vaga sensación en su corazón de que esta escena le era muy familiar, como si la hubiera visto antes en alguna parte. Me miró fijamente. Dentro de la pintura, Chu Guanin quedó atónito. Abrió los ojos de par en par con conmoción. Él, que finalmente había entendido lo que estaba sucediendo, estaba primero perdido y no podía creer lo que estaba sucediendo. Después, se puso nervioso, su corazón ardiendo de ansiedad. Solo sabía que las cosas eran buenas en el mundo de los mortales, pero nunca había visto a un niño delgado que solo fuera delgado y viejo. Era como un gatito o perro hambriento, acurrucado en la hierba bajo la pesada nieve, lo único que podía resistir el frío era un trozo de trapos que usaba durante el verano. Solo salió una palabra de su boca: come, 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 vuelve tú primero. Pero esta vez, Chu Guanin no escuchó. Miró al pequeño y sucio perro como un niño, y le dolía el corazón. Rápidamente se quitó la capa y la envolvió alrededor del cuerpo del niño. Estaba ardiendo de ansiedad, como si el que sufriera no fuera el niño, sino él mismo. Él dijo: ¿tienes hambre? Espera un minuto, tengo avena de arroz aquí. Fue a buscarlo al maestro Wai Sui, pero el maestro Wai Sui frunció el ceño. Te dije que volvieras, no es asunto tuyo. ¿Por qué no debería? Chu Guanin se quedó perplejo. Él era tan lamentable. Sisun, ¿viste eso? Solo quería comer algo, de lo contrario se moriría de hambre y de frío. Cuando dijo esto, estaba algo desconcertado. Él murmuró: ¿qué está pasando? ¿No dijeron que el mundo es pacífico? ¿Por qué iba a...? Volvamos. Chu Guanin quedó atónito. No sabía por qué de repente era tan culpable. Al final, se mordió los labios y dijo: quiero darle un poco de sopa de arroz. No pude obligarlo, así que acepté. La voz de Wai Sui suspiró un poco, y junto con el viento y la nieve, flotó y se movió al lado de la oreja de Morran. Le di una olla de sopa de arroz, lo que le permitió tratar personalmente a ese niño despreocupado. En ese momento, no sabía lo que haría sentir a Chu Guanin, o lo que le haría decidir. En ese momento, yo no sabía nada. Morran miró fijamente a Chu Guanin mientras abría la olla y la llevaba a la boca del niño. El niño tenía hambre, pero no podía chupar. Estaba a punto de morir de hambre, así que ya no le quedaban fuerzas. La manzana de Adán de Morran se movió. De repente sintió que había una semilla brotando dentro de su cerebro, formando una capa de barro. De repente, sintió que todo lo que tenía ante sí le era tan familiar. Él miraba. Estaba recobrando el sentido común. Y entonces, en cierto punto, un dragón de inundación rompió las olas, y las nubes y el agua se agitaron. De repente se levantó y apretó los dedos en un puño. Se acordó: eres tú. Rápidamente corrió hacia el cuadro, sus pupilas contrayéndose rápidamente.
¿Tú eres él? ¿Era él? En realidad, no podía continuar. De repente, se cubrió los ojos con el brazo. Su garganta estaba llena de miseria. Nunca había esperado que esto pasara. En realidad fue Chu Guaning, el niño que estaba a punto de morir congelado en el pajar, el niño que había bajado del cementerio después de enterrar a su madre, rogando por todas partes por su vida. La ilusión se fusionó con sus recuerdos, y Morran nunca olvidó a aquel joven en el cielo nevado que se había quitado la capa y la había envuelto alrededor de su cuerpo. Chu Guaning preguntó preocupado, ¿qué pasa? No puedes beber. La pequeña Morran no pudo decir más. Solo podía soltar un débil gemido de su garganta. Entrecerró sus ojos negros y lo miró con desánimo. Entonces lo derramaré por ti. No te preocupes. Abrió la olla y colocó la avena de arroz en la palma de su mano. Cuidadosamente lo resistió. Su expresión mostraba cierta vacilación. Probablemente sintió que este niño no estaría dispuesto a beber porque estaba un poco sucio, pero al final, había estado pensando demasiado. Sucio, desde el Indy hasta el templo triste, Morran bebió el río, la lluvia, el barro en los charcos. Después de comer frutas silvestres y sobras, cuando estaba más indefenso, incluso tragaba lombrices de tierra, lamía hormigas y comía tierra. Se arrastró por el suelo y se inclinó para beber la sopa de arroz. En ese momento, solo sintió que el rocío de una rama de álamo estaba en su garganta, y la persona que le trajo la sopa era un hada de los 9 cielos. Despacio, despacio, aún hay más y no es suficiente. Chu Guaning estaba conmocionado y triste. Miró a esa sucia cabecita enterrada en la palma de su mano, miserable y destartalada, lamiendo con avidez y lástima las gachas de arroz, enrollando su lengua como un pequeño animal bebiendo agua. ¿De dónde vienes? No pudo evitar preguntar. Morran lloriqueó pero no respondió. Había terminado la leche de arroz, y solo le quedaba un poquito en la palma de la mano. Siguió lamiendo la palma de la mano de su hermano pequeño, haciéndole sentir picazón y dolor. Era la mano que picaba, y el corazón que dolía. Está bien, te traeré más. Chu Guaning recogió otro puñado de licor mientras Morran miraba ansiosamente. Cuando su mano se acercó y continuó lamiendo el licor con impaciencia. La olla de leche de arroz estaba llena hasta el borde. Chu Guaning la llevó en sus manos, agachándose y dándosela de comer. Morran nunca olvidó. De hecho, había pensado en esta persona innumerables veces en sus altibajos posteriores. ¿Qué le habría pasado si no se hubiera encontrado con él en ese momento? Había deducido muchas posibilidades y se le habían ocurrido muchas ideas, pero al final, ni uno solo pudo escapar. Muerto. Estaba hambriento, congelado hasta la muerte, arrebatado por un lobo salvaje, abierto a comerse su corazón, hígado, vaso y estómago. Si no hubiera conocido a su hermano, habría ido al inframundo a conocer a su madre. Había regresado específicamente al Templo de la Misericordia para buscar a su antiguo benefactor, pero como había pasado tanto tiempo, no podía recordar el rostro de su benefactor. Frente al patio lleno de brillantes cabezas calvas, sintió una indescriptible sensación de molestia, así que finalmente agitó la mano y se fue. En ese momento, el abad estaba temblando de miedo. No sabía lo que le había pasado al templo de Souroulis que ofendió al Taxianjun, sino que había estado esperando ansiosamente las noticias. Sin embargo, el segundo día, el emperador ordenó a la gente que trajera cientos de cajas. Cuando los abrieron, había un resplandeciente rayo de luz. Las cajas estaban llenas hasta el borde de oro. Su Majestad no sabía quién era un viejo amigo, así que los trató a todos por igual. Recompensó a los monjes del Templo de los No Dolores con 10,000 monedas de oro cada uno a cambio de sus vidas. Resultó que su benefactor, a quien había vagado pero que no podía encontrar, había estado atrapado en Sisen Peak, encarcelado por él todo el día, acosado por él. En el pasado, cuando estaba en la carretera, su hermanito se había quitado la capa caliente y la había envuelto alrededor de su pequeño y delgado cuerpo. El destino le jugó una mala pasada, pero todas las noches destrozaba la ropa de su hermano pequeño. Lo apretó entre las sábanas de la cama que habían caído en un profundo sueño, y luego se enamoró. Recorrió el mundo en busca de su benefactor. Sin saberlo, obligó a su benefactor a arrodillarse entre sus piernas y a inclinarse humildemente. Morran miró la escena que tenía ante él, sus ojos lentamente llenándose de sangre. ¿Por qué? ¿Cómo puedes ser tú, en esta vida, en estas dos vidas? El profundo se encuentra con el monarca, el superficial extraña al monarca. Todo fue el destino. Todo frente a sus ojos se volvió oscuro una vez más.
Solo se podían escuchar los sonidos del viento y la nieve, así como la voz de Wai Sui, que aún resonaba en la distancia. Le pregunté al niño si estaba dispuesto a quedarse en el templo triste, pero el niño dijo que le devolvería un favor a su madre, así que sin importar qué, primero tenía que volver a Xiantan. No podía dejarlo ir, así que le di algo de comida y plata. Cuando el niño se tambaleó por la pendiente nevada, Chu Guanin se quedó allí mirando hasta que su espalda quedó completamente envuelta por la nieve y desapareció en el desierto. Solo entonces se dio la vuelta y regresó al templo. Fui a tomar su mano. Recuerdo que su mano estaba fría como el hielo. Permaneció en silencio durante un rato, pero el dolor en su voz seguía siendo insaciable. Después de ese día, Chu Guanin me mencionó varias veces que quería bajar la montaña para apoyar el camino, pero me negué. Incluso lo regañé por su corazón inestable, y cuando una roca cayó al agua, conmovió su corazón meditativo. Por lo tanto, le castigué para que fuese a la cara de la montaña de sangre del dragón y reflexionase sobre el asunto. Fue capturado durante 164 días. Al principio me pidió que lo dejara salir, pero luego se sintió tan decepcionado que no dijo nada más. 164 días. Cada día le preguntaba qué iluminación había comprendido. Cada día esperaba poder cambiar su actitud. Wai Sui dio un largo suspiro. Su suspiro fue tan etéreo como la nieve. Entra en el mundo de los mortales. Todas las personas cultivaban fuera del cielo y de la tierra, pero él estaba dispuesto a ser atrapado en un desastre porque había visto a un hijo sufrir una vez. Más tarde, me quemó a mí y a su escritura, revirtiendo la vida. Me preocupa que no pueda continuar así que puse fin a su arresto domiciliario. Planeo encontrar otra forma de enseñarle, y después de otro año, cuando su núcleo espiritual esté estable, podré llevarlo al reino de los fantasmas, y todo esto habrá terminado. Lo que no esperaba era que la misma noche que terminé de pensar, Chu Guanin se fuera sin despedirse. Encontré una carta en su sala de meditación. La carta decía que, aunque llevaba mucho tiempo fuera, cada vez que pensaba en el niño que había conocido, se sentía muy triste, así que quería bajar de la montaña y viajar durante 10 días. Tenía miedo de que lo encerrara de nuevo y me fuera por la noche. En ese entonces, cuando estaba sosteniendo esa carta, estaba enojado y ansioso, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. No tenía ni idea de a dónde había ido. La nueva escena se iluminó de nuevo. Esta vez fue en el templo triste, en el patio. Chu Guanin había regresado. Su cuerpo estaba cubierto de sangre y suciedad, pero sus ojos brillaban bajo la luz de la luna. En ese momento, era como un arma divina sin parangón que finalmente había sido desenfundada después de muchos años de forja. Nadie podía detener su filo. El maestro Wai Sui estaba ante él, y ninguno de ellos habló. Sin embargo, su voz seguía contando lentamente en los oídos de Mo Ran. 10 días después, realmente llegó a tiempo. Me sentí aliviada y contenta de que no hubiera pasado nada. Quise regañarlo unas cuantas veces y dejarlo volver a su habitación para que descansara bien. Pero no esperaba esperar un cuchillo sin vaina. En la foto, Chu Guanin se arrodilló y se inclinó ante el suelo. El maestro Wai Sui frunció un poco el ceño. ¿Qué estás haciendo? Sisun podría haber estado fuera del mundo durante mucho tiempo, pero las cosas que dijo Sisun son muy diferentes ahora. Sinceramente pido a Sisun que no se quede en la montaña y baje para echar un vistazo. Este mundo es un mar de amargura, y ya no es la flor del melocotón de la que hablas. Ridículo. ¿Sabes de lo que estás hablando? Chu Guanin pensó que si decía la verdad sobre sí mismo, podría cambiar la actitud de su Sisun de escuchar atentamente. Nunca esperó que Wai Sui reaccionara de esa manera. Se sorprendió un momento antes de decir, Sisun siempre ha advertido al discípulo que es difícil que la gente se preocupe por la seguridad de los demás. En estos 10 días, este discípulo fue al mundo de la cultivación superior e inferior, donde hay un total de 23 aldeas. La escena que vi fue extremadamente impactante. Si Sisun bajara de la montaña y la viera, también. Antes de que pudiera terminar sus palabras, fue interrumpido por Wai Sui. ¿Quién te permitió dejar la montaña por tu cuenta? No hay sol ni luna en esta montaña, así que debes cultivar bien y ascender rápidamente. ¿Cómo puedes dejar esta montaña y meterte en los asuntos del mundo mortal antes de llegar al reino de los misterios celestiales? El mundo humano nunca ha dejado de sufrir. ¿Cómo puede un pequeño cultivador como tú manejarlo? ¿Por qué piensas tan bien de ti mismo? Cuanto más hablaba, más se enfadaba, los ojos de Chu Guanin se abrían de par en par. Vio su paso de Sisun bajo la luz de la luna.
movió las mangas, señaló a la punta de la nariz y regañó en voz alta. Él regañó severamente, y el árbol de manzana proyectó una profunda sombra. Morran miró a Chu Guanin con cara de perplejidad. Luego, se convirtió en shock, luego en decepción y finalmente en dolor. Chu Guanin cerró los ojos. ¿Sabes que te equivocas? Di algo. Este discípulo. Chu Guanin se detuvo, su voz dura como el hierro, no lo sabe. ¿Cómo te atreves? Un rubor rojo apareció inmediatamente en las mejillas de Chu Guanin, pero inmediatamente volvió la cara, sus ojos brillando con perplejidad y resentimiento. Sisun, todos estos años me has enseñado a comportarme correctamente y a preocuparme por el mundo. ¿Por qué quieres que me quede de brazos cruzados e ignore una catástrofe así? No es lo mismo en absoluto. Waisui rechinó los dientes. ¿Tú? ¿Qué podrían hacer si dejaran la montaña en este momento? En efecto, estáis dotados de un talento extraordinario, pero los peligros de este mundo están más allá de vuestra imaginación. Para decepcionarme en mis 14 años de educación, ¿quieres que renuncie a mi vida para hacer lo que tú quieres? Se detuvo un momento. Cada palabra resonó fuerte y clara cuando el metal y la piedra cayeron al suelo. Chu Guanin, no puedes hacerlo tú mismo. ¿Qué tienes que ver con ello? En ese momento, Chu Guanin miró a su Sisun con ira y tristeza. Levantó ligeramente la barbilla, sus ojos de fénix gradualmente se volvieron brumosos. El maestro Waisui probablemente nunca antes había visto llorar a Chu Guanin, pero la luz en sus ojos había extinguido la ira en su corazón. Se asustó un momento y luego dijo titubeante, ¿tú? Ahí, lo que sea, ¿te sentiste herido? Pero la mirada de Morran sabía muy bien que no lo era. Chu Guanin ya no sentía dolor por esa bofetada. Había sido el Sisun de su corazón desde la infancia. ¿Cómo podía haber hablado de una forma que no se correspondía con la elevada imagen que tenía en su corazón? Chu Guanin cerró lentamente los ojos. Después de un rato, Morran escuchó esas palabras familiares. Él dijo, si no sabes cómo tratar a los demás, ¿por qué deberías hacerlo? Su cuerpo era como una estatua de arcilla en un santuario budista, inmovilizado por el culto. La voz de Chu Guanin era ligeramente ronca cuando dijo, el sufrimiento del mundo mortal está justo frente a mí. Por favor, perdone la estupidez de este discípulo. No sé por qué Sisun se sienta todo el día con los ojos cerrados. Se levantó lentamente. Bajo la luz de la luna, su ropa ya no era de color blanco puro. Había barro y sangre, pero era tan alto y digno. Este inmortal. Está bien si no quiere cultivar. Con la mirada aturdida, dijo con voz severa, traidor, ¿sabes lo que estás diciendo? Solo quiero hacer lo que me enseñaste desde que eras un niño. Chu Guanin también estaba en un estado de tensión, pero sus ojos estaban llenos de dolor y temblaba un poco. Tú me enseñaste eso. ¿Tu moralidad es solo sobre el papel? ¿Podría ser que millones de víctimas no tuvieran hogar y que los huérfanos murieran día y noche? Lo que debería hacer no era salir de las montañas para apoyar el camino, sino entrenarme en el budismo zen junto con la luz verde y el antiguo Buda. Después de que asciendas al Dao, serás capaz de hacer muchas buenas obras. Chu Guanin le miró como si nunca antes hubiera visto a esta persona. El pecho de Morran subió y bajó mientras apretaba la palma de su mano en un puño. Ripple surgió a través de sus ojos mientras pensaba que saltaría al aire en el siguiente momento. Como un dragón de inundación rompiendo el agua, se levantó y desencadenó una violenta tormenta. Sin embargo, Chu Guanin tembló por un momento y no hizo nada. Finalmente, sus ojos se pusieron rojos y dijo roncamente, Sisun, no estoy cultivando para ser despreocupado y trascender el mundo de los mortales. ¿Podría ser que el cultivo solo puede ser usado para lograr la ascensión inmortal? Si es así, preferiría no hacerlo. Prefiero rendirme a medio camino, preferiría no hacer nada, preferiría quedarme en la tierra. Con todas mis fuerzas, me agotaré hasta la muerte. Sisun, puedes ascender. Una vez que haya cruzado a toda la gente que pueda, vendré y te seguiré. Chu Guanin, incluso en una ilusión, Morran aún podía sentir la ira que se desbordaba hacia los cielos en el momento de Waisui. La castaña escondida en su corazón, así como la decepción profundamente arraigada. Esta escultura de madera, ¿cómo puede atreverse a mirar fríamente a la persona que le dio la vida? ¿Para qué sirvió eso? Con los ojos inyectados de sangre, los ojos de Waisui brillaron con una luz ensangrentada. No quería, se enfadó por la vergüenza. ¿A quién debería contar la amargura y el secreto de su corazón? No tenía dónde desahogarse. Finalmente, llamó a Chu Guanin,
que estaba a punto de salir del patio. Su voz era helada y fría mientras decía, discípulo no filial, detente ahí mismo.